RTP. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy compartimos nuevamente con Juan Carlos de Granados aquí la coordinación del programa y tenemos como invitada a Carla Restoy. Ella ha venido a Ecuador para compartir su testimonio. Ella es una conocida y reconocida influencer y conferencista española, conocida por su testimonio en defensa de la vida y su activa presencia en redes sociales. Nos está visitando para cumplir una agenda de charlas en varias iglesias, en San José María, en la parroquia Santa Teresita y también en la iglesia María Reina. Y la idea es hablar sobre la inspiración, sobre los jóvenes, sobre la realidad actual, sobre la defensa de la vida, y hablaremos con ella también algunos temas más de actualidad, como una ley que está en ciernes en el Ecuador sobre la reproducción asistida. Juan Carlos, por favor. Buenas tardes, director Giovanni Ginata. Siempre es un gusto compartir el panel contigo y además pues reintegrándome nuevamente a la radio. Un gusto compartir como decía el doctor Manrique, nuestros amigos invisibles. Espero que estén realizando sus actividades en la vida diaria con toda la seguridad posible. Y recordarles que el Banco Manaví reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la provincia. El pasado 21 y 22 de octubre se llevó a cabo la Expo Industria 2025 en el Hotel Oro Verde de Puerto Viejo en Manaví, un espacio que reunió empresarios, inversionistas y emprendedores de toda la provincia de Manaví. En este marco, el Banco Manaví reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo de Manaví y destacó los principales retos que enfrentan los emprendedores e inversionistas locales para acceder al financiamiento. El Banco Manaví ha impulsado más de 70 programas de formación orientados a fortalecer las capacidades empresariales y promover la formalización de negocios. Según datos del mercado, cada $10,000 otorgados en microcréditos generan o mantienen un empleo formal. Asimismo, el banco ha realizado refinanciamientos por $4.5 millones para apoyar a pequeños comerciantes afectados por crisis pasadas. Así es que bien por el Banco de Manaví, bien por Manaví, bien por el Ecuador. Y aquí tenemos, como decía el director, a Carla. Carla es una mujer joven. Quería preguntarte, ¿cómo así? ¿Cuál fue tu punto de inflexión para comenzar en esta ruta en la que estás en este momento? Pues lo cierto es que bueno, soy española y en España está todo muy secularizado. Y yo venía de una familia que no era para nada conservadora, y ni siquiera mis abuelos, ¿no? Y es verdad que siempre he tenido un poco la intuición desde mi adolescencia de que a mí el mundo me estaba engañando. Yo he sido siempre muy feliz y he crecido en un entorno con muchísimo amor, pero la realidad es que en mi adolescencia empiezo como a darme cuenta de que las propuestas que nos vende el mundo sobre afectividad, sexualidad, sobre lo que es ser persona, cómo ser feliz, qué hacer con ese deseo tan grande de plenitud y sobre cómo vivir siendo mujer, creo que no se ajusta a lo que de verdad mi corazón quiere, ¿no? Porque como sabéis, en España está todo pues ya muy deconstruido, ¿no? La idea de mujer está totalmente deconstruida y demás. Entonces la idea que yo tenía de mujer y de ser persona era lo que me vendían las series y las películas. Y yo me lo creía, pero sin embargo algo en mí me decía que por ahí no era, que eso no era el camino que yo debía seguir si mi objetivo era ser feliz. Desde los 15 a los 17, en plena adolescencia, tengo un espacio donde puedo pensar y, bueno, parar y pensar, porque tengo una intervención en la espalda, entonces hace como que durante 2 años tenga que no hacer nada después del colegio porque llevo un corsé de plástico, ¿no? Entonces ahí se me abre un espacio donde poder pensar y reflexionar y gracias a, pues, al don de la libertad que todos tenemos pude encaminarme hacia la verdad de lo que es ser persona, ser mujer y cómo vivir para tener una vida plena. Carla, el tema importante de la defensa de la vida, te hago una pregunta, digamos, práctica, porque tú como influencer tratas de comunicar lo que tú piensas, evidentemente que es verdad. Lo correcto o lo vendible, digamos, sobre todo a los jóvenes, es encaminar esa defensa desde una línea de pensamiento más ligada o más orientada a lo religioso o más hacia el sentido común, hacia lo natural, hacia la ley natural. ¿Por qué lado lo enfocas? A mí me encanta decir que algo no es bueno o verdadero porque lo diga la Iglesia, sino que la Iglesia lo dice porque es bueno y verdadero.
Entender esa premisa me parece fundamental, porque yo misma estaba súper a favor del aborto antes de empezar a pensar. Cualquier persona con un poco de sentido común y con cierta honestidad, acaba llegando a la conclusión de que efectivamente lo que sucede en el vientre de una mujer es una vida y por supuesto un milagro, ¿no? Entonces creo que la antropología y cualquier pensamiento honesto de verdad te lleva a la conclusión a la que también llega cualquier persona de una índole religiosa, pues como es en este caso la Iglesia Católica, ¿no? Normalmente estos son temas muy polémicos, generan muchas pasiones y mucha polarización. Y normalmente son temas, sobre todo la defensa la lucha a favor del aborto, se orienta en muchos países como un tema ligado al feminismo. ¿Cómo puede ser, cómo puede engancharse lo uno con lo otro? Porque realmente no necesariamente defender los derechos de la mujer tenga que ver con la facilidad o no de poder terminar una vida en su vientre. Una de mis grandes revelaciones, habiendo yo sido pro aborto, fue darme cuenta de que no existe nada en el mundo más machista que el aborto. Porque es eliminar la posibilidad de la mujer de desarrollarse como lo que es. Además de, por supuesto, el genocidio, que es, en efecto, el aborto, ¿no? ¿Qué pasa con el feminismo? Que el feminismo se apodera de cualquier lucha que tenga que ver con la dignidad de la mujer. Pero se apodera de una visión de la mujer que es totalmente nefasta y alejada de su esencia. No hay nada más claro que la mujer, desde que tiene 12, 13, 14 años, tiene un síntoma en su cuerpo que le dice algo sobre su verdad. Y nosotros lo que estamos haciendo, las personas que defienden los movimientos feministas, lo que están haciendo es decirle a la mujer que está mal hecha. Y ese es el mensajito con el que muchas jóvenes vamos creciendo, con la idea de que estoy mal hecha, de que mi fertilidad no tiene nada que decirme con quién soy, que debo amputarla y que debo vivir una sexualidad totalmente vaciada y alejada de la verdad que me dice mi cuerpo. Y esa es la gran mentira. Entonces, ¿cómo casa eso? Pues casa con una incoherencia increíble y con un alejamiento de la realidad increíble, porque esto es lo que hacen las ideologías. Se fundamentan en heridas muy grandes para hacer un análisis incorrecto de lo que es la realidad y vender supuestas soluciones que evidentemente nunca son soluciones porque parten de un mal análisis. Juan Carlos. Y me parece súper interesante. Yo creo que ese es en términos generales, en los partidos políticos también en España está ocurriendo esta desmitificación de todas estas cosas. Y me mencionabas que tú provenías de una familia, no sé si liberal es la palabra, sí. Y en términos generales los jóvenes son agnósticos, no religiosos. ¿Cómo se puede conectar tu mensaje en un ambiente y esas circunstancias? Pues yo lo que me doy cuenta es que la mayoría de jóvenes que no tenemos raíces y nos han amputado la posibilidad de conocer nuestra raíz, nuestro arraigo, nuestra tradición y el por qué las cosas... O sea, una cosa que yo pienso mucho, ¿no?, de la generación de mis padres es que se han empeñado tanto a darnos a nosotros lo que ellos no han tenido, que se les ha olvidado darnos lo bueno que sí tenían, ¿no? Entonces somos una generación profundamente desarraigada. Entonces, cuando tú estás totalmente desarraigado es mucho más fácil que te anestesien las diferentes corrientes políticas e ideológicas que imperan, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que ha sucedido en nuestra generación. Pero ¿qué pasa? Que como estas corrientes en el fondo son mentirosas, porque la oferta, o sea, la propuesta de vida que te hacen, en el fondo no encajan con tus anhelos del corazón y tampoco con tu razón, porque son puramente, no quiero decir basura, pero sí, es basura, ¿no? Cuando tú vas creciendo, acabas estando tan hastiado con las propuestas del mundo que yo creo que necesariamente te pones a buscar, a no ser que acabes con depresivos, ansiolíticos o suicidándote, como es, perdón por ser tan dura, pero es lo que sucede en España con los jóvenes, sí que te despiertas y dices, estoy harta de que me engañen, creo que me están engañando, voy a empezar a pensar por mí misma. Y cuando tú empiezas a pensar por tú misma, de verdad, alejándote de todas las corrientes que te imponen a través de redes sociales, mensajes en películas, en música, en todo, pues tienes un espacio donde dices, voy a ver qué me dice mi corazón, porque me da a mí que mi corazón no está tan mal hecho, ¿no? Y entonces, como que la realidad empírica también te lleva a tu ley natural, un poco lo que comentabas antes, ¿no? Entonces creo que es algo que sí está pasando en los jóvenes de Europa, de España, y es que cada vez estamos despertando más y dándonos cuenta que se nos ha arrebatado la posibilidad de conocer cosas que eran valiosas, verdaderas y buenas, y que realmente merecíamos también conocerlas, ¿no? Que es toda la tradición valiosísima de nuestros antepasados. Tú decías, Carla, que tú tomaste esta decisión de vida desde la libertad. Uh-huh. Y vivimos, gracias a Dios, en sociedades libres en Occidente. Pero a veces hay un mito en cuanto a la libertad, porque el Occidente nace de una tradición judeo-cristiana. Evidentemente los países se fueron volviendo laicos, separando pues el Estado de la Iglesia,
pero se fue a otro extremo donde básicamente se quiso desterrar, digamos, obligatoriamente la religión. Ya no puedes poner crucifijos en un colegio, no puedes poner símbolos religiosos en una oficina, etcétera. Y ahí la pregunta a donde yo voy es si la presión cultural que se ha formado, que se ha ido diseñando en Occidente, más bien crea una camisa de fuerza donde realmente no hay esa libertad, o es muy difícil salirse de la norma actual, porque es tan fuerte la ideología woke, la cultura de la cancelación, y los jóvenes tienen cierta dificultad para poder ver lo que tú viste, o por lo menos para en libertad definir que hay un camino distinto. Es tremendo porque gran parte del drama es la apropiación del lenguaje, ¿no? Hablamos de amor sin saber de lo que es amor, hablamos de libertad con un concepto totalmente erróneo de lo que es libertad, ¿no? La verdad es que creo que el gran drama de Occidente es que los jóvenes hemos concebido que la libertad es hacer lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero. Y no hay nadie más esclavo que el que hace siempre lo que le da la gana, porque entonces acaba siendo esclavizado por la gana. También una visión muy materialista que empezó, pues yo creo que, bueno, sí, a raíz de, podríamos irnos a la Ilustración, ¿no? Una visión muy materialista del ser humano acaba con esa distorsión de lo que es la libertad y para qué sirve la libertad, ¿no? O sea, la libertad no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar la verdad. Y eso es súper importante que lo entendamos, porque si no vamos, como decimos en España, como pollos sin cabeza, en pro de una libertad, pero que no nos lleva a ningún buen puerto, sino a la destrucción, que es lo que estamos viviendo en Occidente, totalmente. Entonces sí que había yo creo que habría que volver a la raíz, ¿no? Y a definir esos conceptos para poder encaminarnos. O sea, libertad no es elegir lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero, sino tener la capacidad de poder elegir el bien. Y ese es el gran tema, ¿no? Que en una sociedad relativista, consecuencia del materialismo filosófico en el que estamos totalmente imperados, no hay verdades posibles y entonces se acaba imponiendo pues verdades que en el fondo son muy dañinas, porque que no existe verdad es también una verdad, y eso lo dicen los relativistas, o sea que ya por ellos mismos se acaban autodestruyendo, ¿no? Juan Carlos. Sí, y un poco regresando al tema del feminismo, que es un asunto que me apasiona por todo lo que ha ocurrido en los últimos años en relación a esa teoría. Yo siento que las mujeres no son víctimas por el hecho de ser mujeres, y eso es un poco lo que se ha impulsado, así como no todos los hombres son asesinos ni todos los asesinos son hombres. Entonces, ¿qué opinas en relación a ese movimiento feminista que me parece que ha llegado a ciertos índices como radicales? Voy a intentar ser clara y bueno, espero no ofender a nadie, pero si se ofenden pues lo siento, ¿no? Pero el feminismo es profundamente comunista. O sea, nos creemos que cuando cayó el muro de Berlín el capitalismo ganó y el comunismo perdió. Y es mentira, porque el feminismo se basa en esa idea de esa lucha de poderes, ¿no? Estaba el obrero contra el empresario y ahora está el varón, ¿no? O sea, la mujer contra el varón, porque el varón es el opresor y vivimos en sociedades heteropatriarcales. No hay nada más falso que eso, porque donde un hombre y una mujer se aman, no hay machismo, ni feminismo, ni absolutamente nada, y eso es en el seno de la familia, y precisamente es lo que el feminismo pretende, abolir la esencia de la mujer en su reciprocidad y preciosa complementariedad con su alteridad sexual, que es el varón. Entonces, estamos perdiendo muchísimo el foco porque nos hemos creído esa mentira de la lucha entre el varón y la mujer, como si el varón, por tener 14 veces más de testosterona y poder a veces desarrollar pues unas posiciones de poder, ¿no? Pues quizás más beneficiosas, por así decirlo, somos nosotras menores, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que se está haciendo con el feminismo, lo que está perpetuando es que lo que es ser mujer acabe siendo cada vez visto como peor, ¿no? Como que los valores femeninos no tienen... Cuando lo que tenemos que hacer las mujeres es ser mujeres y somos iguales en dignidad, que eso es lo que defiende cualquier persona con sentido común, y preciosos en nuestras diferencias con los varones, y necesarias estas diferencias. Entonces, me parece que lo que hace el feminismo es precisamente, va totalmente en contra de lo que aparentemente defiende. Va en contra de la mujer porque la anula y la elimina de su esencia. Cuando hablamos de la maternidad de la mujer, que es algo inscrito en nuestro ser, no solo hablamos de la maternidad física y biológica, hablamos de la maternidad desde un plano psicológico y espiritual. Y es una maravilla que, del mismo modo que yo soy persona y no soy animal, yo sea mujer y no varón. Y es una maravilla que yo me reconozca delante de un perro como un ser diferente al perro y de hecho superior. Y es una maravilla que yo me pueda reconocer ante un varón como un ser igual,
pero a la vez diferente y necesaria esa complementariedad. Y eso es lo que hemos perdido. Hablamos de sexos opuestos y no tenemos sexos opuestos. O sea, tengo un sexo... O sea, no es un complementario, recíproco, pero no es opuesto. Y de hecho, hablamos muchísimas veces de que vivimos en una sociedad hipersexualizada y creo que debemos terminar con esa afirmación. No vivimos en una sociedad hipersexualizada, sino en una sociedad hiperhedonizada, hipercentrada en el placer y hiperatontada. Ojalá viviéramos en una sociedad hipersexualizada donde el varón comprendiera su belleza de ser masculino, de ser sexo masculino, y la mujer comprendiera su belleza de ser sexo femenino. Y viéramos que juntos es cuando nos enriquecemos y podemos ser fecundos y podemos ser de verdad quienes estamos llamados a ser. Pero vivimos en una lucha impuesta también por esa corriente pues sí, antifamilia y profundamente comunista, de la lucha entre nosotros, que nos impide reconocernos de verdad quiénes somos a la luz del otro. Entonces, los hombres no se autoposeen para poder donarse y las mujeres no se autoposeen para poder donarse. Entonces, vivimos en un individualismo exacerbado que lo único que nos puede servir es el placer efímero, y es lo que estamos viviendo en España, y es lo más inhumano que puede existir, ¿no? Nosotros vivimos en estas sociedades modernas toda una filosofía de defender derechos. Aquí mismo estamos discutiendo el cambio de una constitución, hacer una nueva, porque la actual, que es relativamente reciente, tiene 444 artículos y una lista larguísima de derechos que, entre paréntesis, no se cumplen. Pero nuestra constitución actual sí habla de la defensa de la vida, y la pregunta donde yo voy con respecto a Occidente y zonas como Europa es: ¿cómo fue evolucionando esto? Porque generalmente yo veo que hay un patrón donde se pone una primera piedra, por ejemplo el aborto, pero luego se van construyendo otros peldaños, otras piedras, y no termina esta historia con el aborto, sino que siguen con muchas otras cosas, con nuevas formas de reproducción, con la reproducción asistida y una serie de la eutanasia. ¿Cómo va evolucionando esto? Hemos perdido la esencia. Mira, voy a ser muy clara con esto también, ¿no? O sea, una sociedad sin Dios no es una sociedad más humana, sino una sociedad que está condenada a deshumanizarse, y es lo que estamos viviendo. Y cuando hablo de Dios, quien no sea creyente estará de acuerdo en que existen verdades objetivas. El derecho positivo es siempre, o debe ser siempre, consecuencia de un derecho natural, ¿no? O sea, existe algo en la naturaleza y a partir de ahí nosotros desarrollamos una serie de conductas favorables, ¿no? de reglamentos para que la sociedad pueda vivir de una forma así, en armonía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando el derecho no se fundamenta en un derecho natural, sino que se fundamenta en un deseo, ahí tenemos la distorsión del ser humano, porque la mayoría de deseos que nosotros tenemos, si no los pasamos por la cabeza, por la razón y demás, acaban siendo deseos probablemente muy tiranos, ¿no? Entonces, lo que acaba sucediendo en España, en Europa, es que los derechos son consecuencias de deseos y se convierten en tiranías para los demás. ¿Cómo de tirano es que una mujer decida, ¿no? o diga tener el derecho a su cuerpo cuando el cuerpo no es suyo y el otro cuerpo acaba siendo asesinado? Que es lo que acaba sucediendo. O sea, bajo un lenguaje aparentemente muy bonito, acabamos cometiendo verdaderas atrocidades. Y esto se ha visto a lo largo de la historia en muchísimas sociedades que han legalizado y se ha perpetuado pues auténticos genocidios, y ahora nos ponemos las manos en la cabeza. Pero es que hacían lo mismo, que era romantizar ese lenguaje. Tú mismo, estabas hablando ahora de reproducción. ¿Cómo nos han colado la idea de reproducción? O sea, un ser humano no se reproduce. Esto nos lo han mentido. Yo no soy un DVD que reproduce, yo procreo. O sea, a través del lenguaje, lo mismo, ¿no? O sea, no hablan de aborto, hablan de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando no es interrupción, cuando no es voluntaria porque la mujer está coaccionada. Y, o sea, directamente nos engañan un montón con el lenguaje, ¿no? Entonces, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el tema de la reproducción asistida, cuando eso es tremendo. Ahí hay una manipulación del lenguaje tremendo, ¿no? O sea, hablan de donantes de óvulos, donantes de espermas, cuando son personas que venden su material biológico, ¿no? O sea, es una atrocidad. Y luego perdemos mucho el foco, ¿no? Hablamos de derechos y perdemos el foco, el sujeto y el fundamento del derecho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la reproducción asistida o del aborto, o sea, sobre todo la reproducción asistida, ¿no? Ese niño tiene derecho, eso sí es un derecho, a conocer quién es su padre y su madre. Porque eso es lo que debe ser. Es lo que debe ser biológicamente, naturalmente. Entonces, tú, por tu interés en tener
alguien a quien darle un poco de afecto, estás siendo tirano para una persona y no le estás dando la posibilidad de tener lo que debería de tener de entrada. Entonces nos convertimos en tiranos para los demás y esto es lo que pasa en Europa. Y fíjate, Europa parece que como que es progreso y tal, pero en el fondo es donde se venden más ansiolíticos, donde hay más suicidios, donde hay... Bueno, o sea, tú vas por las calles y la gente está triste o está viciada a las pantallas. Entonces, ¿eso progreso hacia dónde? O sea, ¿hacia dónde? Hacia el precipicio es progreso, progresamos hacia el precipicio. Entonces eso es lo que acaba sucediendo, que todas estas cosas que, como la ley de ahora, ¿no? Que se quiere, proyecto de ley, ¿no? Aquí en Ecuador, o sea, se quiere como hacer cosas en pro de, pues sí, de ser un poco más modernos y demás, y en el fondo es hacer una pendiente resbaladiza que te va a llevar al destrozo más grande de la sociedad. O sea, es macabro lo del proyecto de ley de Ecuador. O sea, es macabro y es diabólico, profundamente. Va en contra de la libertad, en contra de las personas, en contra de ese hijo que tiene derecho a tener una familia en condiciones. O sea, ¿quién no quiere saber sus raíces? Imagínate que a mí me hubiesen privado de conocer quién es mi padre, pero ¿quién se cree esa mujer por tener un deseo de ser madre, de obligarme a mí o de privarme a mí de conocer quién es el padre? Esto es otro tema, el tema de la maternidad. O sea, que yo tenga deseo de ser madre es una cosa, pero que yo, o sea, la maternidad no es algo que debe ser sujeto a un deseo. La maternidad es una consecuencia, un fruto de un amor bien vivido. Debe ser eso. Eso es lo que todos los hijos necesitamos. Pero ¿dónde dejas ahí la adopción? Porque la adopción sí es una opción. Es que ese es el tema. La adopción, ojo con eso. La adopción, el centro no es yo quiero ser madre y adopto, o yo queremos ser padres y adoptamos. No. El centro es voy a intentar ponerle a ese hijo, a ese niño, aquello que debería tener y que se le ha privado. O sea, el sujeto principal de la adopción no es yo y mi deseo de ser padres. Es voy a acoger a este niño y a darle, a restaurarle aquello que no tiene y debería tener. Ese es el foco. ¿Qué hay? Es súper interesante. ¿Qué hay en la cultura ecuatoriana y latinoamericana que te inspire para tu mensaje? Pues mira, yo veo que aún tenéis muchísima tradición. O sea, me encanta ver que aún hay una cultura cristiana. Creo que estáis a tiempo de recular y tomar mejores decisiones de las que hemos tomado en España. Me inspira mucho, por ejemplo, en Ecuador, el valor de la familia. Creo que en España se ha perdido y que aquí aún se preserva un poco, ¿no? ¿Y qué rol tiene la familia y las comunidades en este cambio? Es que la familia es el núcleo de cualquier sociedad. O sea, no existe sociedad si no existe familia. De hecho, esto Aristóteles me encanta, hablaba de la amistad política, ¿no? Las sociedades nacen porque un hombre y una mujer se hacen amigos y de ahí el matrimonio y de ahí la familia ¿no? O nacen porque un carpintero se une con otro carpintero, de ahí nacen los gremios. O sea, lo pequeño, todo empieza en lo pequeño. Entonces, la familia es el marco de la libertad. Entonces, de hecho, no hay nada más fuerte que la idea de que traer un ser humano al mundo es darle la posibilidad a ese ser humano de hacer nueva la faz de la tierra. Entonces, es precioso cuando ves así la familia, porque es la posibilidad de renovar el mundo a través de la familia y de ahí salir y esparcir el bien. Eso es la familia, ¿no? Pero además lo triste es que hay una intención sistemática, más bien en la modernidad, de destruir la familia. Claro, por supuesto, porque lo que quieren destruir es la libertad. Y no hay nada más libre que un hombre y una mujer que deciden quererse y prometerse quererse el bien mutuamente durante toda la vida. Entonces eso es, de ahí también toda la distorsión en el ámbito de sexualidad, en el ámbito de afectividad. O sea, interesa profundamente que nosotros no seamos seres, o sea, que tengamos vínculos con los demás. Interesa que seamos seres totalmente independientes, individualizados y que como muchos seamos ciudadanos. Pero nada más. O sea, interesa destruir el vínculo paterno-filial, el vínculo esponsal y todo lo que conlleva. Antes de hacer el corte, Carla, como tú tienes que irte a otra reunión y vamos a tener un segundo entrevistado en la segunda parte, sí quisiera que nos dejes un mensaje final en lo que ya has podido ver, como dice Juan Carlos, de Ecuador, y además también dejarte sobre la mesa la invitación, porque también podemos entrevistarte vía Zoom en el futuro, claro, cuando haya algún tema que quieras conversar. Tú estás bienvenida también a entrevistar. Pero ¿qué mensaje nos quieres dejar antes de despedir? Pues mira, yo creo que muchas veces desde Ecuador, ¿no? Otros países miran como si el progreso fuera Europa. Y Europa ahora mismo yo creo que es ejemplo en muy pocas cosas. Entonces yo creo que aún estáis a tiempo, así que sí que invitaría a todos los que nos escuchan, nos ven, que paren, piensen y recuerden la verdad de quiénes son, ¿no? Recuerdo a San Juan Pablo II diciendo en Santiago de Compostela: Europa, sé tú misma, recuerda quién eres. Pues yo eso os diría a los ecuatorianos: parad, pensad, sed vosotros mismos y recordad quiénes sois, porque a veces quienes parecen referentes son los que os vamos a llevar al precipicio, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Carla.
Te deseo suerte y éxitos en tu estadía en Ecuador, y sé que también te vas luego o has venido de otros países, y como te decía, bienvenida de poderse conectar vía Zoom para otra entrevista. Muchas gracias y nos vamos a un corte y regresamos enseguida. RTP